Iniciando grabación. Ya. Muy buenas tardes, mi amada hermana Barbarita, mi amada hermana Miriam, mi amada hermana Yesenia. Dios les bendiga grandemente. Damos muchas gracias a nuestro amado Señor Jesucristo, a Dios nuestro Padre Celestial y al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, por la bendición que nos da de poder estar reunidos en esta tarde. Sabiendo, ¿no es cierto?, que el viernes pasado lamentablemente no pudimos hacer el estudio bíblico, veníamos viajando desde Chiloé. Así que hoy día viernes, gracias a Dios, ¿no es cierto?, el Señor nos brinda esta linda oportunidad de poder seguir con los estudios bíblicos, ¿ya? Entonces vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para que en todo, ¿no es cierto?, sea nuestro amado Dios y Padre Celestial glorificado. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu glorioso nombre, Padre. Te damos, Señor, la gloria y la honra que solamente tú te mereces, Padre amado. Nos postramos ante el trono de tu gracia, besamos tus pies, amado Señor Jesucristo, dándote toda la gloria y toda la honra que solamente tú te mereces, Dios amado, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Dios mío, muchas gracias, Padre amado, por esta bendición, por este momento, Señor, que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias porque podemos, Dios mío, aprender cada día un poco más, a amarte, Señor, por sobre todas las cosas, a valorar todo lo que tú nos das, todo lo que tú nos brindas, Padre amado. Muchas gracias. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos a ser hijos e hijas de Dios, agradecidos, Dios mío, por todas las bendiciones que derramas sobre nuestras vidas. Padre bendito celestial, en esta tarde, en esta noche, Señor, te pedimos, Dios mío, que tu dulce Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, porque queremos ser enseñados por ti, Señor. Que la voz de Dios prevalezca siempre por sobre la voz del hombre, y ayúdanos a vivir como hijos de Dios y a hacer siempre tu voluntad. A vivir en paz y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias, Padre, te damos por tu amor tan grande con que nos amas cada día. Queremos vivir para ti, ser obedientes a tu palabra, Señor, en todo momento, y te pedimos, Dios mío, en esta tarde, en esta noche, que abra los ojos de nuestro entendimiento, porque queremos ser enseñados por ti, bendito Espíritu Santo. Gracias, Dios amado. Recibe la gloria y la honra que solamente tú te mereces, Padre, en el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. No sé si hay el viernes pasado, como les decía, ¿no es cierto?, no pudimos hacer el estudio bíblico, pero el viernes antes pasado, ¿no es cierto?, hicimos un pequeño repaso, ¿ya?, de todo lo que era cómo nos llegó la Biblia, ¿ya? Es muy importante que entendamos, hermanos queridos, hermanas queridas, ¿ya?, que la Biblia no, el Señor no la escribió, por así decirlo, en el cielo, y se la pasó a Moisés o a Isaías, ¿no es cierto?, a Juan el Bautista, a Pablo, a Pedro, no, no. Ya la historia de la Biblia es muy importante, y aunque espiritualmente el tema no es, por así decirlo, muy profundo, es más que nada histórico, pero importantísimo, ya que entendamos bien cómo se formó la Biblia y cómo nos llegó la Biblia. Ya, la Biblia el Señor nos la mandó de arriba con un ángel, ¿no es cierto? No le dijo a Miguel, toma ya la Biblia a la humanidad. No, no. Tiene una historia, ya, porque hoy en día la palabra de Dios es muy atacada. La palabra de Dios hoy en día, los valores y principios, todo lo establecido en la Biblia y la palabra de Dios está siendo muy atacado. ¿Ya? No tan solo la doctrina, la sana doctrina bíblica es atacada, ¿no es cierto?, por las sectas, sino que también hoy en día, ¿no es cierto?, por las personas que no constituyen una secta. Ponen en tela de juicio cómo se formó la Biblia, cómo nos llegó la Biblia. Entonces, todo eso, hermanos queridos, hermanas queridas, yo les insto, ¿no es cierto?, a que puedan repasar el tema. Ya, por último, en las preguntas, ¿no es cierto?, revisen las preguntas que están ahí, de cómo nos llegó la Biblia, cómo se formó la Biblia. Eso es muy importante porque hay un compendio, un resumen, ¿no es cierto?, muy bueno, muy básico, pero que nos sirve siempre para estar recordando de que la Biblia, ¿no es cierto?, no cayó del cielo, sino que tiene una historia aquí en la tierra, ¿ya? Entonces, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, eh, ese tema de cómo la Biblia y su historia, ¿no es cierto?, debemos, ¿no es cierto?, manejarlo muy bien,
porque hoy en día se cuestiona la Biblia, se cuestiona la palabra de Dios, muchas cosas. No se cuestionan tanto las doctrinas, sino lo que la Biblia dice, ¿ya? Porque las doctrinas las cuestionan, ¿no es cierto?, las sectas. De ahí viene el ataque, pero nosotros podemos rebatirlo bien. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se pone en tela de juicio la palabra de Dios, todo lo que la Biblia es, cómo se formó, cómo nos llegó, quién es el autor de la Biblia, quiénes la escribieron, etcétera? Entonces ahí es donde, ¿no es cierto?, por lo menos las preguntas, yo les traté de hacer todo el resumen, ¿no es cierto?, lo más importante con respecto al tema número 8 de cómo nos llegó la Biblia y su historia. ¿Ya? Entonces, pasamos al tema número 9, ya que es la santidad de Dios. ¿Ya? Vimos, bueno, las palabras, ¿no es cierto?, en hebreo, kadosh, en griego, agio, en español es santo, en inglés es holy. ¿Ya? Cuando usted escuche, por ejemplo, una alabanza en hebreo que diga kadosh, kadosh, es porque está diciendo santo, santo, santo. O en inglés, holy, holy, holy. ¿Ya? Bienvenido, hermano Enrique, Dios le bendiga. Estamos recién empezando. Eh, Amén, hermano Rudy, bendiciones. Bendiciones. Luego, ¿no es cierto?, en el tema número, bueno, dentro del tema número 9, la santidad de Dios, vimos el párrafo 1, que era el significado. ¿Qué es lo que significaba la palabra santo? Dijimos, ¿no es cierto?, que la palabra santo en la Biblia es muy, muy diferente o diametralmente opuesto a lo que postula el catolicismo romano. ¿Ya? El catolicismo romano tiene el concepto de santidad, ¿no es cierto?, de una persona muy pía, muy piadosa, una persona muy que no hace nada malo, y eso es totalmente contrario, porque nuestra naturaleza humana, todos somos pecadores, somos malos, hombres y mujeres. Lo que pasa es que a los hombres se nos nota un poco más, ¿ya? Pero somos todos malos, degenerados, perversos, sucios, una naturaleza humana perversa y mala. Gracias a que la sangre de Jesucristo, ya que se derramó por nosotros en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, esa sangre ha limpiado nuestros pecados. El Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, el Padre nos ha regenerado a través del Espíritu Santo. Es decir, el Padre ha hecho, ¿no es cierto?, nos ha hecho nacer espiritualmente y tenemos la naturaleza divina ahora en nuestros corazones, el Espíritu Santo. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros frena, ¿no es cierto?, todo el pecado, la inclinación de nuestro corazón hacia lo malo. Gracias al Espíritu de Dios que muere en nuestros corazones. Y por supuesto, como dijo Jesús, ¿no es cierto?, gozaos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces, el significado en la Biblia de lo que es santo significa apartado de, separado para. ¿Qué es lo que es apartado de qué? Apartado del mundo, del sistema como vive el mundo, no del planeta Tierra, porque el Señor no nos ha hallado a Júpiter, a Marte, a Saturno, no, seguimos viendo que la Tierra, se dice, apartado del mundo, del sistema de vivir del mundo, como el mundo vive su día a día, lejos de Dios, apartado del Señor, de su mandamiento, de su palabra, de su amor, de su gracia, su misericordia, etc. Apartado de eso, separado para Dios. Eso es conmutativo, podemos decir, apartado del mundo, separado para Dios, o separado del mundo, apartado para Dios, como usted quiera colocar, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, con respecto a Dios significa que Él está separado totalmente de lo que es sucio, malo, pecaminoso, etcétera, ¿ya? Y que Él es esencialmente puro, santo, ¿ya? Y así distinto de todo lo demás. Dijimos que el Señor no es parte, Dios no es parte de su creación, o la creación no es parte de Dios, no. El Señor está separado de su creación, ¿ya? El Señor está totalmente separado de su creación. Él no es parte de su creación, ni la creación no es parte de Dios. Como lo cree el panteísmo o como lo postula el panteísmo. El panteísmo dice que todo es Dios, ya que los árboles es Dios, que los peces es Dios, los animales es Dios, nosotros somos Dios. No. El prefijo pan, en griego, pan significa todo, ya todo. Panteísmo, que todo es Dios. Ya no, la Biblia no. La Biblia nos aclara, ¿no es cierto?, que en la presencia de Dios, ¿no es cierto?, el bien absoluto, en la santidad, ¿no es cierto?, en Dios es una total ausencia del mal, y la presencia del bien absoluto en la persona del Dios Todopoderoso. Eso significa, ¿no es cierto?, que en Dios no hay nada malo. Dios está totalmente separado de su creación, ¿ya? Y que en Dios no hay absolutamente nada, nada malo, nada pecaminoso, ¿ya? Que en Dios la santidad es una pureza de esencia, ¿no es cierto?, y su naturaleza tanto en la voluntad como en el carácter y la acción. Todo, la voluntad de Dios es santa, es perfecta,
El carácter de Dios es santo, justo y perfecto, y sus acciones, todo lo que Él hace, es santo, justo y perfecto. ¿Ya? Ahí llegó nuestra hermano Uldita, bendición. Eh, Luego, ¿no es cierto? Vimos en el punto 2 todo lo que era la escritura, qué es lo que dice la Biblia. No se olviden, ¿no es cierto? El tema número 9 tiene 3 partes. Número 1, ¿no es cierto? En la primera parte, el significado. ¿Qué es lo que significa la palabra santo, santidad, todo lo que viene? Con respecto a Dios, etcétera, con respecto a nosotros. ¿Ya? Luego, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a la santidad? ¿No es cierto? Dice aquí la Escritura con respecto a la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a la santidad? Dice, la santidad es el atributo de Dios por el cual Él quiso especialmente que se le reconociera en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en atribuciones de alabanza y en la figura de Dios como luz. ¿Ya? ¿Se acuerda que yo les decía aquí, ¿no es cierto?, que el Señor, por ejemplo, en el libro de Isaías capítulo 6 y en Apocalipsis capítulo 4, al Señor se le dice 3 veces santo, se dice santo, santo, santo. En Isaías se dice Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en el Nuevo Testamento se dice santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, el atributo por el cual más se caracteriza a Dios es su santidad. ¿Ya? Han escuchado ustedes, ¿no es cierto?, que al Papa se le dicen su santidad aquí en la tierra, pero eso es una aberración asquerosa. Todos los hombres somos pecadores, todos, absolutamente todos, todos. Su santidad solamente se le debe decir a Dios, a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, eh, eh, al Señor, ¿no es cierto?, el atributo por el que más se le reconoce en la Biblia es el 3 veces santo. Santo, santo, santo. Tanto en Isaías como en Apocalipsis. Santo, santo, santo. Porque el Señor no quiso que se le reconociera como amor, amor, amor. Misericordia, misericordia, misericordia. Bondad, bondad, bondad. ¿Por qué no? Porque es solamente santo, santo, santo. Porque es el atributo, ¿no es cierto?, que más caracteriza a Dios. El carácter de Dios. ¿Ya? La santidad, la pureza, lo inmaculado, lo sin mancha, ¿ya? Lo impecable. Impecable, bueno, en Chile tenemos la tendencia a decir impecable que algo que está, algo que no está malo, pero no, impecable significa que no peca, ¿ya? Impecable significa que no peca, que no hay ningún tipo de pecado en él. Eso significa impecable. Bueno, vimos las citas bíblicas, ¿no es cierto?, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿ya? Con respecto al atributo que Dios, ¿no es cierto?, quiere por el cual se le reconozca. Lo vimos en el Antiguo Testamento, en Levítico, Josué, Salmo, Isaías, Habacuc, en el Nuevo Testamento en Juan, en Primera de Pedro, el atributo de alabanza, ¿no es cierto?, en Apocalipsis 4:8, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, en la figura de Dios como luz, en Primera de Juan 1:5, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, todo este resumen, hermanos queridos, hermanas queridas, ¿no es cierto?, del tema número 9 acerca de la santidad de Dios, es para que entendamos que al Dios a quien servimos es celoso, es santo. No podemos llegar con palabras, una boca sucia o con manos sucias delante de su presencia. Usted me dirá, bueno, hermano, y el Señor no nos limpió todos los pecados. Claro, la vida pasada ya fue limpiada por la sangre de Cristo, pero hoy día, ¿no es cierto?, hoy día nosotros todos los días debemos vivir en una constante expectativa de santificación continua. Eso significa que todos los días, ¿no es cierto?, debemos llenarnos del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, ¿ya? En nuestros diarios quehaceres, tanto en la casa, ¿no es cierto?, en el trabajo, jóvenes estudiando, las señoritas también, etcétera, donde estemos, no debemos perder nunca de vista la perspectiva de que Dios es santo. Les digo esto, hermanos queridos, porque todos fallamos. De alguna u otra manera, todos metemos la pata, todos. Decimos cosas que no debemos decir, hacemos cosas que no debemos hacer, miramos cosas que no deberíamos mirar, etcétera. Hacemos comentarios, tenemos malos pensamientos, montones de cosas, hermano. Entonces a veces se nos olvida que hay un Dios en el cielo que nos está mirando, que nos está observando, que está viendo cómo estamos llevando nuestro cristianismo. Y de ahí, ¿no es cierto?, debemos entender claramente que al Señor no podemos pasarle gatos por liebre. Al Señor no podemos, ¿no es cierto?, tratar de, como decimos en Chile, de engrupirlo. No, no. Las cosas no son así. Todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a ver la parte número 3, que dice aplicaciones. ¿Ya? Ahí en sus hojitas.
No sé si todos tienen sus hojitas, si me pueden confirmar con un pulgar arriba, o abren el micrófono, me dicen amén, ¿ya? Hoy día terminamos el tema número 9, ¿no es cierto?, acerca de la santidad de Dios. Vamos a ver el párrafo 3, donde dice aplicaciones. ¿Cómo se aplica esto a nuestro diario vivir? No sé si hay alguna pregunta con respecto al resumen, o hay alguien que no tenga la hojita, el estudio. Si me pueden avisar con un pulgar arriba, eh, o si todos lo tienen, no hay problema, para poder leer. Si alguien no lo tiene, me avisa. ¿Todo bien? Ya, muy bien. Hermana Miriam, usted tiene el estudio bíblico, ¿cierto? Hermano, eso fue al principio, ¿verdad? La fotocopia, ¿me dice usted? Sí, la fotocopia la tiene. Sí, sí, pero no encuentro la que usted está. Lo tengo incluso lo tengo en el computador, aquí estoy mirando. Busque ¿El el tema tema número. 10 es? No, Hermano Rudy, sí, ¿sabe lo que pasa? Mire, después donde dice, y en la figura de Dios como luz, es primera de Juan 1:5, ¿ya? sí, Hasta ahí termina esa parte. Después dice usted que viene una parte que se llama aplicaciones, pero en sí. la hojita comienza, dice, separados de él, a menos que se pueda encontrar. Da la sensación como que faltara una parte. Ya, falta una partecita, claro. Ya, ahí arribita de eso, muchas gracias, hermana Yesenia. Ahí Ya, de arribita de nada. eso, muchas gracias, hermana querida. Ahí donde dice, a menos que se pueda encontrar eso, arribita está lo siguiente, dice número 3, aplicaciones. Yo lo voy a leer esa parte, ¿ya? Número 3, aplicaciones. La voy a mandar al grupo, ¿ya? La voy a enviar ahí al grupo para que después la puedan escribir en la hojita. Ahora no, o ahora si quieren escribirlo ahora me avisan, que es poquito. Oh, me gustaría escribirle al tiro, hermano Rudy. Si Ah, se muy puede. bien, anotamos entonces, ¿ya? Anotamos. Número 3, aplicaciones. Es poquito lo que hay que anotar, es una línea, ¿ya? Ya. Número 3, aplicaciones. Busquen un lapicito para que Yo tengo escriban ahí en la hojita. listo. Esperamos un minutito, no hay problema, no hay apuro. Cuando todos tengan el lapicito me avisan. Esperamos ahí para que puedan escribir. Ya, muy bien. Escribimos entonces. Vimos el número 1, ¿no es cierto?, lo que era el significado, el párrafo 1. El párrafo 2, lo que era la escritura, es decir, en la Biblia, todo referente a la santidad de Dios, se supone. Ahora vamos a ver número 3, aplicaciones. Párrafo 3, número 3, coloquen ahí, por favor. Aplicaciones. ¿Cómo se aplica esto, no es cierto? Principalmente a nosotros, a la iglesia, a los cristianos, a los hijos de Dios. A eso se refiere, aplicaciones. Bien, número 3, aplicaciones. Escribimos, por favor, la siguiente. La santidad absoluta. Número 3, aplicaciones. La santidad absoluta e innata de Dios. La santidad absoluta e innata de Dios
significa que los pecadores la santidad absoluta e innata de Dios significa que los pecadores están separados de Él. Ese Él con mayúscula porque se refiere a la divinidad con acento. Están separados de Él. Él con mayúscula, ¿no es cierto? Se refiere a la divinidad, al Dios Todopoderoso, y con acento. Entonces el párrafo 3, que se refiere a las aplicaciones, dice: la santidad absoluta e innata de Dios significa que los pecadores están separados de Él. Ya, y de ahí, ¿no es cierto?, ya comienza lo que todos tienen en su hojita, a menos que se pueda encontrar una manera de constituir los santos. ¿Está bien ahí, hermana Yesenia? Ahora sí, hermano Rudy. Ya, muy bien. Faltaba poquito, ¿eh? Faltaba muy poquito. Muchas gracias, hermano. Entonces, en el párrafo 3, lo que es las aplicaciones, la santidad absoluta e innata de Dios, ¿qué significa eso? Significa que los pecadores, hombres y mujeres, están separados de Él. ¿Ya? ¿Se acuerda cuando vimos el tema número 1, la salvación? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? Todos los pecadores, todos, hombres y mujeres, estamos separados de Dios por causa del pecado. Todos somos pecadores, todos. Por eso Jesucristo dijo que teníamos que amarnos unos a otros, porque todos estamos en la misma condición. No hay ni un pecador más perverso porque, no sé, pues uno simplemente, no, si yo solamente robo y el otro asesinó, qué sé yo, es un homicidio, cuánta cuestión como que tiene, es más pecador. No, el pecado, ¿no es cierto?, para Dios es pecado. Es pecado tanto mentir hasta cometer un homicidio, ¿ya? Es el hecho, ¿no es cierto?, de que somos pecadores. Eso nos tiene separados de Dios, porque Dios es 3 veces santo. Santo, 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 ¿ya? Ese es el atributo, ¿no es cierto?, que, por el cual Dios quiere, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, etcétera, que se le reconozca a Él. La santidad absoluta, ¿no es cierto?, la separación absoluta que Él tiene de lo que es pecaminoso, de lo que es malo, perverso, etcétera. Y lo siguiente dice, ¿no es cierto?, a menos que se pueda encontrar una manera de constituirlos santos. ¿Ya? Entonces, la santidad absoluta e innata de Dios significa que los pecadores están separados de Él. A menos que se pueda encontrar una manera de constituirlos santos. A menos que se encuentre una manera, ¿no es cierto?, de que estos pecadores puedan ser constituidos santos. ¿Cuál cree usted que es la manera que Dios tenía en su plan, ¿no es cierto?, de redención? ¿Cuál cree usted que es esa manera de que Dios tiene establecido, ¿no es cierto?, para que el hombre, los pecadores, hombres y mujeres, sean santos? ¿Bien? ¿Quién pueda responder? Ay, recibir a Jesucristo en el corazón. Ya, muy bien. ¿Quién más puede opinar algo? Hermano Enrique, Uldita, hermana Yesenia. Arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a nuestro Señor Jesucristo. Ya, sí, excelente. ¿Quién más puede aportar con alguna opinión? Muy bien lo que dijo nuestra hermana Miriam, excelente. Ya, correcto. Muy bien nuestra amada hermana Miriam, ahí en Paine. Ya, a menos
que se puede encontrar una manera de constituirlos santos. La única manera, hay una sola, la única manera que los pecadores puedan ser constituidos santos, es decir, apartados del mundo, separados para Dios, o separados del mundo y apartados para Dios, la única manera es que esos pecados sean borrados, limpiados con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Ya? La única manera, no hay otra. Varias veces yo lo he repetido, ¿no es cierto? La sangre del Señor Jesucristo no era una sangre como la que tenemos usted y yo, contaminada con el germen del pecado. No, la sangre del Señor Jesucristo era sin mancha y sin pecado. El Cordero, ¿no es cierto?, que fue inmolado desde la fundación del mundo, antes de que Dios creara todas las cosas, Jesucristo ya estaba destinado para morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque su sangre bendita era pura, sin mancha y sin pecado, pues. Entonces, eso es lo que hace especial la sangre de Cristo. Tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Entonces, la santidad absoluta e innata de Dios, ¿no es cierto?, significa que los pecadores están separados de Él, a menos que se pueda encontrar una manera de constituirlos santos. Y la única manera de constituirlos santos es a través de la sangre bendita del Cordero de Dios, la sangre del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda cuando hablamos de la unión hipostática? De Mateo 1:20, que el Espíritu de Dios en el óvulo femenino ahí de María o de Miriam, ¿ya? Que Jesús no fue engendrado como nosotros, como usted y como yo. Por lo tanto, las sectas, como los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes, etcétera, que creen que Jesús fue un gran profeta nomás, están equivocados. Se olvidan ahí de Mateo 1:20, que Jesucristo, ¿no es cierto?, no fue engendrado como todos nosotros, que fuimos engendrados por un papá y concebido por una mamá. No, Jesús fue engendrado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que hace la diferencia, ¿eh? Ahí tenemos un buen fundamento, ¿no es cierto?, para poder rebatir todo eso. Hermana Miriam. Hermano Rudy, entonces esa sangre no es, como decirlo, de aquí, de este mundo, ¿verdad? Es sangre celestial, divina. No, hermanita querida, Porque no. no es de María, no es la mezcla de María. No, nada que ver. No, hermanita querida, no es una sangre celestial. Es, por así decirlo, fue sangre humana, pero sin pecado. ¿En qué sentido, no es cierto? En que cuando el gameto femenino, el óvulo de María, ¿no es cierto?, fue fecundado por el Espíritu de Dios, es lo mismo que cuando nosotros somos engendrados. El Espíritu de Dios hizo, por así decirlo, el trabajo que hace el espermio. ¿Ya? La diferencia está en que como era del Espíritu Santo, esa sangre, ¿no es cierto?, era sin pecado. Porque del momento que todos, ¿no es cierto?, todos somos engendrados por un papá. La mamá no engendra, la mamá queda embarazada, queda esperando a la guagüita. Pero el que engendra es el hombre. Entonces, nosotros los hombres, los varones, somos portadores, por así decirlo, del germen de la desobediencia, del pecado, la inmundicia, la maldad, todo porque Adán transgredió con Eva, pecaron. Entonces ese pecado pasó a todos nosotros a través, ¿no es cierto?, de la descendencia, de la genética. En cambio, la sangre de Jesucristo, ¿ya? Él, como fue engendrado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, su sangre, hermana querida, era sangre humana, ¿ya?, pero sin pecado. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿cómo antes de que Dios creara todas las cosas, Jesucristo ya estaba destinado para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para ser el Cordero del sacrificio? ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios, antes de hacer todas las cosas, Él ya sabía lo que iba a pasar, pues. No nos olvidemos, ¿ya?, que Dios sabía de la rebelión de Satanás y de la desobediencia del hombre. Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Claro que sí, pues si Él en su omnisciencia sabe todo, antes de hacer todas las cosas, antes de crear todas las cosas, el Señor las sabía. Claro que sí. Por eso se dice el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Antes de que Dios creara todas las cosas,
Jesucristo ya estaba destinado para tomar forma humana y redimirnos con su sangre bendita. El plan de Dios es perfecto, no tiene ni una sola falla. Él sabía todo, sabía de la rebelión de Satanás y la desobediencia del hombre. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el Señor ya tenía provisto, desde antes de crear todas las cosas, ya tenía provisto que Jesús se hiciera ser humano y a través de ese sacrificio nosotros fuéramos constituidos santos, apartados ¿de qué? Del mundo, ¿separados para quién? Separados para Dios, o separados del mundo y apartados para Dios, como usted quiera decir. Eso es conmutativo, ¿ya? Entonces, eso es hermoso, maravilloso, cómo Dios tenía el plan perfecto. Si Dios no se equivoca nunca. ¿Se fijan? Entonces, todo lo que es la redención del ser humano, hermanos queridos, está fraguado desde el comienzo del espacio, el tiempo y materia, antes de eso. Antes de que Dios creara todas las cosas, el espacio, el tiempo y la materia, antes de todo eso, Jesucristo ya, ¿no es cierto?, estaba destinado para morir por nuestros pecados, para salvarnos a nosotros, la raza humana. Fíjese que no, Jesucristo no se hizo ángel para salvar a los ángeles caídos, para salvar, por así decirlo, a Satanás y sus demonios. No, Él se hizo ser humano para salvarnos a nosotros. Y eso nos debe constituir, ¿no es cierto?, una alegría inmensa, una dicha inmensa, ¿no es cierto?, de poder ser parte de esa gran bendición de que, a pesar de los pecadores que somos, ¿no es cierto?, Jesucristo murió por nosotros y esa sangre bendita hoy en día sigue intacta para limpiar de todo pecado a aquellos, ¿no es cierto?, que se acercan al Señor. Entonces, en estas dos líneas tenemos lo siguiente, ¿no es cierto?, la santidad absoluta de Dios significa, ¿no es cierto?, que los pecadores están separados de Él, a menos que hay una manera, ¿no es cierto?, que se puede encontrar una manera de constituir los santos, y esa manera es a través de la sangre de Cristo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, muy bien. Sigamos, dice, y esa manera ha sido provista en los méritos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que acabamos de decir, en los méritos del Señor Jesucristo, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Esa manera de que Dios nos constituya santos, apartados del mundo, separados para Dios, esa manera de hacernos santos fue provista, ¿no es cierto?, por los méritos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que a Jesucristo le debemos todo, y teniendo a Jesús en nuestro corazón no necesitamos nada más. No, que hay que guardar el Shabbat, que no hay que comer cerdo, que no hay que hacer esto otro, que hay que... No, hermano, eso primero era para Israel, y en segundo lugar, esas cosas nunca iban a poder, ¿no es cierto?, santificar al hombre en todo su ser plenamente, porque esos pecados nunca iban a ser borrados, ¿no es cierto?, por la sangre de los animalitos. Sí, los pecados son borrados, ¿no es cierto?, para siempre con la sangre bendita del Cordero de Dios. ¿Ya? Entonces, esa manera, ¿no es cierto?, de que los seres humanos sean constituidos santos, apartados del mundo, separados para Dios, o separados del mundo y apartados para Dios, ¿ya? Fue provista, ¿no es cierto?, en los méritos de Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz de Calvario. ¿Alguna pregunta con respecto a esta primera partecita? Esto es cortito, no es muy largo que digamos. ¿Alguna pregunta o alguna acotación con respecto a lo que acabo de decir? Por acá no, hermano Rudy. Me quedó todo clarito. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces ahora sí puede leer, hermanita Miriam, puede seguir el párrafo que sigue, dentro del párrafo 3, las dos líneas que siguen. Para que me ayuden ahí un poquito con la lectura. Ya, esperen un poquito, hermano. ¿Ah? Párrafo 3 de... El párrafo 3, lo que dice aplicaciones. Que sabe que no la tengo, hermano, esa parece. Mire, porque yo termino en santidad, primera de Juan 1:7, y después dice, esto pone fin a las discusiones sobre lo que es, y después sale el tema 10. Chuta, le falta todo a la hermana, ya. Ya, Me falta varios. Le falta harto, ya, les voy a mandar todo ese párrafo completito ahí al grupo bíblico para que de ahí lo copien. Ya. ¿Quién tiene, hermana Yesenia, Uldita, hermano Enrique? Yo lo tengo, hermanito.
Ya, léalo nomás, por favor. Después de los versículos, Sí, un poquito arriba de los versículos, donde dice una perspectiva. una perspectiva correcta de la santidad de Dios debe producir en el creyente conciencia de su propio pecado. Ya, muchas gracias. Dice, una perspectiva correcta. ¿Por qué una perspectiva correcta? Dice el comentario teológico. Esto lo saqué de una teología básica de Charles Ridley. ¿Por qué es una perspectiva correcta? Porque hoy en día tenemos personas cara duras, carepalo, que llevan una doble vida. Estoy hablando de personas que dicen ser cristianas evangélicas, ¿ya? Que llevan una doble vida, o que mienten, o que pecan deliberadamente, y piensan que Dios es tan bonito que no, si Dios entiende que soy humano. No, hermano. Esas personas tienen una perspectiva incorrecta de la santidad de Dios. Esas personas, si no se arrepienten, nunca van a llegar al cielo, nunca van a llegar a la eternidad con Jesucristo. Entonces, por eso dice el comentario teológico, una perspectiva correcta de la santidad de Dios debe producir en el creyente, es decir, en el cristiano, conciencia de su propio pecado, de que somos pecadores. Ahora, obviamente no practicamos el pecado, caemos, claro, pero conciencia, ¿no es cierto?, de que como humanos todos los días de alguna u otra manera fallamos. Por eso en la noche, cuando oramos, ya sea que nos tiremos de guata, nos arrodillemos, estemos sentados en la cama, como sea, cuando conversemos con el Señor, es muy bueno todos los días pedirle al Señor que nos perdone, pedirle al Señor que nos limpie, porque de alguna u otra manera, hermano, en el día fallamos. Por eso yo no puedo apuntarlo a usted, decir, oh, el hermano tanto, o la hermana tanto, fulana de tal, mira, fulano de tal, mira lo que hace, si yo soy peor. Ya, por eso tenemos que amarnos unos a otros. Es decir, si alguien abre el corazón y dice, hermana tanto, hermano tanto, ¿sabe qué? Mira, hoy día hice esto y muy feo y tengo vergüenza, el hermano o la hermana tiene que orar por ese hermano porque le está abriendo su corazón, pues. Porque el día de mañana pues, nos puede tocar a cualquiera de nosotros meter la pata, dejarle escoba, pues. Y ahí vamos a querer que el hermano o la hermana ore por nosotros, que nos ayude y no que lo publique en internet, pues, o en Facebook, por todas las redes sociales. No, eso no se hace. Porque el día de mañana, les vuelvo a decir, nos puede tocar a nosotros. Podemos meter la pata, vamos a dejarle escoba, nos va a dar vergüenza, no vamos a querer que nadie sepa. Vamos a empezar a taparlo con mentiras. Una mentira, otra mentira, otra mentira, otra mentira, y así, sí, una mentira tras otra. Hermanos queridos, por eso Jesucristo, ¿no es cierto?, dijo que si vosotros sois mis discípulos, hacéis lo que yo os mando. Y esto os mando que os améis unos a otros. Debemos amarnos, no criticarnos. Bueno, por último, si va a haber una crítica, que sea una crítica constructiva, pero no una crítica destructiva, ¿no es cierto?, de poniéndonos nosotros en el lugar de Dios, pensando como que nosotros nunca vamos a pecar, y no, no es así, porque todos de alguna u otra manera fallamos, todos fallamos. Entonces, si un hermano, una hermana viene a usted y le abre su corazón, ¿no es cierto?, y le dice, hermano tanto, hermana tanta, puede orar por mí porque mire, es algo feo y me da vergüenza. Claro, pues hermano, oramos, le pedimos al Señor que lo ayude, que lo restaure y nunca más, obviamente. Agarramos la herida nomás con la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Y nunca más, pues, nunca más. No va a volver después la otra semana o al mes siguiente que volvía a caer lo mismo. No, bueno, si esta cuestión no es chacoteo, ¿ya? Debemos tomar las cosas del Señor con seriedad. Pues. Tentaciones hay todos los días, pues, hermano, hermanas queridas. Todos los días hay problemas, dificultades, nos enojamos, nos molestamos, pensamos mal, cualquier cantidad de barbaridades. Bueno, por eso le digo, cuando en la noche oremos, ¿no es cierto?, ya antes de dormir, arreglemos nuestras cuentas con el Señor, porque no sabemos si al otro día vamos a ser vivos o vamos a ser muertos. Puede pasar cualquier cosa y nos despertamos más. Claro, nos vamos con el Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, amén. Pero como humanos que somos, es bueno, ¿no es cierto?, hacer en la oración de la noche, hacer una introspección, y si el Espíritu Santo de Dios nos muestra que hicimos algo feo, sucio, perverso, malo, lo que sea, o dijimos algo, o miramos algo, ya pidámosle perdón al Señor, porque todos estamos en la misma condición. Entonces, una perspectiva correcta de la santidad debe producir en el creyente, es decir, en el cristiano, conciencia de su propio pecado. A ver, voy a pedirle a
mi amada hermana, Barbarita no está. Mi amada hermana Miriam, por favor, que busque Isaías Sí. capítulo 6, versículos 3 y 5. Ya, hermano, Isaías ahora encontré la parte que 6. me estaba pidiendo de antes. Ah, ¿la Ahora tiene? la tengo, hermano. La tengo, sí. Ah, ya, Sí, ya, dice Isaías 6, 3, 5 y 3. Lucas 5, 8. Ya, muy bien. Sí, Nuestro hermano. amado Enrique le vamos a pedir que lea Lucas capítulo 5, versículo 8. Nuestra amada hermana Miriam, entonces, ya va a leer Isaías capítulo 6, versículos 3 y 5. Nuestro amado hermano Enrique va a leer Lucas capítulo 5, versículo 8. Cuando lo encuentren, léanlo. Ya, hermano, yo ya la encontré porque lo busqué antes. Amén. Léanlo. Ya, en el nombre de Jesús dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije, ay de mí. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Muchas gracias. Ya. En el judaísmo en Israel había un concepto de que el hombre que viera a Dios va a morir. Y resulta que aquí estamos hablando de Isaías, el profeta más grande del Antiguo Testamento, el profeta principal del Antiguo Testamento, Isaías. Y dijo, ¡ay de mí! Que soy hombre inmundo, que tengo labios inmundos, que habito en un pueblo de labios inmundos, de boca sucia. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Ay! Dijo, voy a morir. Cuando vimos el tema de Sansón, ¿no es cierto? Que los papás de Sansón pensaba que le dijo a su esposa, ¿no es cierto? Manoa le dijo, ciertamente vamos a morir porque al ángel de Jehová hemos visto, ¿se acuerdan? ¿Ya? Que el concepto del Antiguo Testamento era el que veía al ángel de Jehová, era como ver a Dios moría. Bueno, algo así le pasa a Isaías. Entonces, ese concepto de el hombre que ve a Dios va a morir. Por eso todos decían, ¡ay, voy a morir! Jacob dijo, fue librada mi alma. También pensaba que iba a morir por el solo hecho de ver a Dios. Y Jacob luchó con un ángel, que era el ángel de Jehová. Entonces, este concepto se vierte aquí en Isaías. ¿Ya? ¡Ay de mí! Que soy, ¿no es cierto?, hombre inmundo que habito en pueblo de labios inmundos, una boca sucia, una boca grosera, asquerosa, no tan solo de grosería y garabato, sino también de incredulidad, de idolatría, de burla, de todo lo que es propio de la naturaleza humana caída. Entonces aquí, ¿no es cierto?, dice una perspectiva correcta de la santidad de Dios debe producir en el creyente conciencia de su propio pecado. Aquí, ¿no es cierto?, Isaías exclamó, soy hombre pecador, soy hombre inmundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Calculen, y estamos hablando, les vuelvo a decir, del profeta, ni más ni menos el profeta Isaías, el príncipe de los profetas, el profeta más grande del Antiguo Testamento. ¿Ya? Isaías. Hermano Enrique, por favor, Lucas, capítulo 5, 5:8. versículo. Sí. Amén, hermano Rudy, en el nombre del Señor. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano querido. Ya. Aquí Pedro, ¿no es cierto?, cuando vio el milagro que había hecho Jesucristo, dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, inmundo, sucio y cochino, podríamos decir en buen chileno. ¿Ya? Todos somos pecadores. Todos. Que uno ore más o lea más la Biblia no nos hace más, no nos hace principal, por así decirlo, por sobre otro hermano, no, en absoluto. Que uno ayune más, hable en lengua, tenga dones, resucite muertos, predique el evangelio y se convierta en miles, eso no lo hace más importante delante de Dios. Recordemos que al final todo eso se hace por el Espíritu de Dios. No, no es por mérito humano. ¿Entiende? Si usted va al hospital y gana una persona para Cristo, lo hizo por el Espíritu Santo. Si usted ora por una persona y esa persona se sana, es obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo.
¿Se fija? Entonces, aquí, hermanos queridos, todos somos pecadores. Entonces, como dice el comentario teológico, la perspectiva correcta, ¿ya? Con respecto a la santidad de Dios, debe producir en el creyente, ¿qué cosa? Arrepentimiento por nuestro pecado. Y aquí le vuelvo a decir, estamos todos en la misma condición delante del Señor, todos, todos. Yo no soy mejor que ustedes, no. O usted es mejor que mí, o que el hermano, que el pastor. No, hermanos queridos, no. O hermanas queridas, claro que no. Debemos entender claramente de que somos pecadores. Claro, no practicamos el pecado, obviamente. El que practica el pecado, dice 1 Juan, es del diablo. Nosotros caemos, sí, caemos. Pero no podemos estarnos cayendo también todos los días y a cada rato. Que se entienda bien. Y, ¿no es cierto?, le vuelvo a decir, como hermanos en Cristo, siempre estimularnos al amor. Cuando hablan, alguien nos abre su corazón porque dijo algo, hizo algo, robó, mintió, ya lo que sea. Nosotros debemos con amor, con cariño, ¿no es cierto?, restaurar al hermano, ayudarle a orar para que el Señor lo perdone, pedirle perdón al Señor, etc. Porque el día de mañana podemos ser usted y yo. Cualquiera de nosotros. Muy bien, sigamos. Entonces, la perspectiva correcta, ¿no es cierto?, de la santidad de Dios debe producir en el creyente, ¿qué cosa? Conciencia del propio pecado, tal como le pasó a Isaías y como le pasó aquí al apóstol Pedro. Sigamos, dice, la santidad de Dios constituye la norma para la vida y conducta del creyente. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es el camino recto, ¿no es cierto?, que debe constituir la conducta del creyente, que debe tener el creyente, es la santidad. Uldita, ¿tienes 1 Juan 1:7? Sí, Ya, dice por favor. así. ¿Me escuchan? Sí, súper bien. Ya. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muy bien, gracias. Dice, la santidad de Dios constituye la norma o la regla, ¿no es cierto?, para la vida y conducta del creyente, del hijo, la hija de Dios. O sea, aquí no corren los que dicen, no, si total, si Dios es bonito, Dios es como un abuelo, es bonachón, no, si Él sabe, entiende que yo soy humano. No, 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 hermanos queridos. Si estamos pensando así, estamos, me incluyo, estamos equivocados. Tenemos un mal concepto ahí de la santidad de Dios, pensando que Dios es bonito, que Dios es como un tata, como un abuelito, que va a dejar pasar a todo el mundo arriba del cielo. No, 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 no. Ahí, ¿no es cierto?, tenemos una mala norma, ¿no es cierto?, un mal concepto de la santidad de Dios. ¿Ya? La santidad de Dios debe constituir la norma para la vida y conducta del creyente, del hijo o la hija de Dios. ¿Ya? Pero si andamos en luz, como Él, como Dios está en luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa debe ser, ¿no es cierto?, la norma para la conducta y la vida del creyente, del hijo o la hija de Dios. No es de santidad para abajo, no, es de santidad para arriba. Por eso es que el mundo nos ve como bichos raros. Si todos roban, no, este no roba. Si todos mienten, no, este no miente. Si todos, ¿no es cierto?, hacen lo malo, este no hace lo malo. ¿Por qué? Porque tenemos ese concepto bíblico de la santidad de Dios, pues, en nuestros corazones. Es de la santidad para arriba. Jesucristo dijo en una oportunidad, si hay de vosotros, le dijo a sus discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, le vuelvo a decir, la vara es de santidad para arriba, nunca para abajo. Entonces, las personas que dicen ser cristianos, evangélicos, hombres o mujeres, que llevan una doble vida, que son unos ladrones, unos mentirosos, unos estafadores, sinvergüenza, etcétera, 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 hermanos, esas personas están totalmente erradas, equivocadas con respecto a lo que la Biblia dice, ya, acerca del concepto de la santidad de Dios. Están totalmente equivocados. Y les vuelvo a decir, hay personas cara duras, cara de palo, ¿ya? Que creen que, les vuelvo a decir, que creen que Dios es como un tata, como un abuelito. No, un abuelito bonachón, así, no, si todos pasen, no, no es así. No va a pasar nadie al cielo, no va a entrar nadie al cielo si sus pecados no son lavados y limpiados en la sangre del Cordero de Dios.
si sus pecados no son borrados en la sangre de Cristo. Y una vez que ya nuestros pecados han sido borrados, limpiados en la sangre bendita del Cordero de Dios, debemos, ¿no es cierto?, vivir en paz y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ya, porque, y vuelvo a decir, la vara que Dios nos exige es de santidad para arriba, nunca para abajo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ya para ir terminando. Con respecto al párrafo 3, ¿no es cierto?, lo que es las aplicaciones hacia nuestra vida, hacia el creyente, hacia el cristiano evangélico, ya para que lo entendamos más contemporáneamente ahora en nuestro tiempo. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ya, muy bien. Vamos a pedirle entonces a nuestra amada hermana Yesenia que lea el último inciso, la última parte del párrafo 3. Ya, hermano Rudy, dice, esto pone fin a las discusiones sobre lo que es y lo que no es permitido en la vida cristiana. La conducta propia del creyente puede ser probada con las siguientes preguntas. ¿Es santo? ¿Es la norma o regla del creyente? Ya, muchas gracias, hermana querida. El comentario teológico de Charles Rirrie, porque esto lo copié de ahí, dice, esto pone fin a las discusiones sobre lo que es y lo que no es permitido en la vida cristiana. A ver, a veces dice, oiga, pastor, o hermano, o hermana, ¿y puedo ir a la discoteca? Oiga, hermano tanto, hermana tanto, oiga, ¿y Dios se enojará si yo de repente me fumo un pitito de marihuana? Oiga, y de repente podemos echarnos unas chelitas por ahí, una cervecita, unos fanchop. Oiga, y yo puedo ir al estadio y gritar por Colo-Colo, ya, o a la U, lo que sea, y varias cosas, pues, hermanos queridos, que simplemente, como dijo Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene. Yo puedo ir al shopping center ahí al mall center de la Florida, a la Florida, ahí los hermanos de Santiago, ya, donde usted quiera ir. Podemos ir a la playa, al estadio, claro, pero ¿cómo va a ser nuestra conducta? Si vemos que nos empezamos a transformar en energúmenos, a mí me pasa con el fútbol, yo por eso no lo veo. Cuando pierde el Colo, ¿no es cierto?, me dan ganas de agarrar la tele y hacerla pedazo. Bueno, cuando tenía tele, porque ahora no tengo tele. Entonces, sufro una metamorfosis, sufro un cambio terrible. ¿Entiende? Entonces no veo que ese es un tendón de Aquiles que el enemigo explota en mí. Lo explota, es decir, le saca ventaja, le saca provecho. Entonces yo sé que esa parte mejor no tengo que verla. Si sé que voy a ir a una fiesta donde va a haber copete, alcohol, droga y cuánta inmundicia, ¿qué voy a ir a hacer ahí? O el joven, la señorita, ¿qué es lo que voy a ir a hacer ahí? O a las discotecas donde hay pura perversión, pura inmundicia. ¿Qué es lo que voy a ir a hacer ahí? No, que voy a ir a predicar a dónde. Esas mentiras no se las cree nadie, a menos que Dios lo mande, pero el Señor nunca va a meter a sus hijos en la boca el lobo, pues ahí está Satanás y todos sus demonios. Entonces, se lo digo también por experiencia propia, hermanos queridos. A mí me tocó ir allá en Arica. ¿Sí? ¿Puedo hacer una consulta? Por supuesto. Mire, lo que pasa es que yo tengo amigos que son cristianos. Y, por ejemplo, ellos de repente en una comida o haciendo un asado, compartiendo con familia, ellos se toman su trago, su copa de vino o un pisco sour, pero eso, o sea, una copa de vino, una copa de pisco sour. Y eso sería. ¿Eso lo condena el Señor? ¿Eso es malo? No, hermano, no es malo. Por ejemplo, ellos no tienen problemas con el alcohol. Porque, por ejemplo, yo sí puedo entender que si una persona, no sé, si el Señor a uno lo sacó del alcoholismo, por ejemplo, no va a ir a un asado a ponerse a tomarse una copa de vino. Po. No, ahí va a terminar abajo la mesa. Claro, abajo la mesa. Abajo la mesa, arriba la pelota. Claro, no es pecado. Claro que no, hermanita Yesenia, pero hay que tener un poquito de cuidado. Aquí es donde entra el testimonio. ¿Por qué? Ya. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vamos a estar puros hermanos, y un hermano dice, hermano Rudy, chuta, no tiene un poquito de vino, porque yo la carne la tomo con vino, ya un poquito, listo. Otro hermano igual, ya listo, estamos entre hermanos, digamos, va a quedar la cuestión ahí entre nosotros.
Pero si voy a estar con personas no cristianas, mucho cuidado. Abramos bien las pepas. ¿Por qué? Una oportunidad, el hermano que le está hablando aquí, que soy yo, allá en Arica, una vez fuimos a pescar. Allá Arica, qué sé yo, es mar y cuestiones, ya fuimos a pescar. Y desde las 8 de la mañana que estábamos pescando hasta las 2 de la tarde, sin tomar agua, sin comer, todos teníamos hambre y lo que pescamos lo estábamos friendo. Entonces mandamos un soldado ahí, ¿no es cierto? Porque éramos puros militares. Mandamos un soldado ahí al casino a buscar, bueno, todos pidieron vino, cerveza y cuestiones, y yo pedí bebida. Resulta, pues, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, que el peladito llegó, ¿no es cierto? Pero llegó con vino blanco, vino tinto, cerveza y todo, pero no había bebida. Chute, yo tenía una Cecilia Boloco, tenía una sed, pero terrible. Tomé un poquito de vino, o de cerveza, ya no me acuerdo. Y por tomar ese poquito, se supo en Iquique, en Santiago, hasta más allá de Punta Arenas no salió, que yo había quedado muerto curado. Entonces, para responderle a la hermana, mentira, pues hermana, si eso fue una mentira, una calumnia. Para responderle a la hermana Yeseni, no es pecado, no se pierde la salvación, no, pero hay que tener cuidado, porque Él nos está mirando. Entonces, claro, porque es típico que a los hermanos le dicen, pues lo ven, no sé, quizás tomándose una copa de vino, le dicen, che, el hermanito. Correcto, lo primero que dicen, entonces hay que tener cuidado. Sí, lo primero, si a uno comete un error y al tiro le dicen, che, el hermanito. Entonces, yo, por ejemplo, mire, yo le voy a contar algo. Yo tengo un gran problema con la Florencia, que a mí la Florencia me saca mucho de quicio de repente porque la propia es porfiadita. Entonces, si yo la reto, me dicen, la hermanita. Ya, entonces, pero otra ¿por cosa. qué no la puedo retar si ella se está portando mal? O porque yo le levanto la voz, como que piensan que uno, así como lo que hizo usted, porque uno tiene que andar así como prácticamente, con pie de plomo. como dicen claro, como dicen los católicos, po. Sí, como la santidad que la ven como si que uno no puede decir nada, no puede hacer nada. Ya, no, hermana querida, ahí tiene que apretarle las clavijas a la Florencia, no, decirle, llamársela a terreno y decirle, mira, si yo te levanto la voz, si yo te castigo, te pego un par de palmazos en el poto, lo que sea, no tiene nada que ver que yo se ame a Jesucristo. Nada que ver. Te estoy corrigiendo porque soy la mamá, porque te estás portando mal. Esa es otra cosa. Ahí tiene que agarrarle la rienda bien cortita, no a la Florencia. Claro, entonces, sí, no, y uno queda así como, oye, en realidad, no sé. A mí me ha pasado que yo me he quedado pensando, digo, Señor, si me equivoco en esto, por favor, perdóname porque... No se está equivocando. No, hermana querida, usted no está equivocando. Esa es la crianza de los hijos, es otra cosa. Muy diferente. Muy diferente. ¿Ya? Así que ahí tiene que tener la rienda cortita, no, póngale la rienda bien cortita. Ya, entonces, yo siempre recomiendo cuando me tocan este tema del copete, yo digo, no es pecado tomarse una copa de vino, un pisco sour, un fachup, ya, pero fíjese en qué ambiente lo está haciendo. Si va a dar un mal testimonio, no lo haga. Si usted sabe que hay ojitos que lo están mirando para criticarlo, para subirlo al Facebook, para sacarlo por internet, no lo haga. Si estamos entre nosotros, puros hermanos cristianos, y hay un hermano que dice, pucha, hermano, podríamos tomarnos la carne, tomarla con un vinito, bien, no hay problema, porque somos puros hermanos, nadie va a salir pelando a nadie, o hablando mal. Ahora, personalmente, yo tomo una agüita, una hierbita, con las carnes, porque como no tomo vino, no me gusta ningún tipo de vino, ni cerveza, ni ninguna cuestión. Yo tomo una hierbita, una agua de menta, paico, poleo, cedrón, bailagüen, ya lo que sea, para las carnes, y ningún problema. Pero hay hermanos que se sirven un poquito, claro, pero si va a dar un mal testimonio, no lo haga, tenga cuidado. Muy bien. Gracias, hermano. Muy bien. Hermano Rudy. Hermano Enrique. Mira, una acotación, cuando yo era católico, tenía dudas referente al alcohol. Y me encontré con unos pasajes bíblicos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El que más me conmovió fue en el Proverbio cuando dice, no mires al vino cuando rojea y resplandece, porque entra suavemente y al final muerde como áspid. Y encontré después la respuesta que significaba la mordedura del áspid, son las consecuencias que acarrea.
tal como la difamación, porque no va a haber alguien que lo va a difamar, que lo va a estar observando, y las consecuencias, bueno, son hartas para enumerarlas. Entonces, es mejor ni siquiera mirarlo, porque la persona que no está convertida de corazón va a seguir siempre tratar de sirviéndose unos tragos. Es porque todavía no está Cristo netamente en su corazón. Esa es la consecuencia. Muy bien, hermano Enrique, excelente. Muy bien la acotación. Mire, es lo mismo con el cigarro. Ya, lo mismo con el cigarro. Yo me he tomado con cuántos hermanos, entre comillas, ¿no es cierto? Tal como dijo el hermano Enrique, que no han, por así decirlo, no sé si no han nacido de nuevo o el señorío de Cristo en su vida no es firme, no es fuerte, que le chupan la cola al diablo, su cigarrito, su cervecita y cosas así. Entonces a veces uno entra a dudar de si realmente nacieron de nuevo o no. ¿Ya? No hay que mirar ningún tipo de vicio, nada, porque debemos mantener nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios, con una santidad y una pureza absoluta, pues, porque si no nos relajamos. Yo personalmente nunca me ha gustado el copete, el vino, la chicha, la cerveza, el fanchop, ni el whisky, ni el tincola, el jote, nada. Yo huelo el alcohol y a mí me da una asquerosidad horrible. Nunca he podido ver el alcohol, el copete. Pero el vino es bueno. Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene el hábito a lo mejor de tomarse una copita de vino, un poquito de vino, está bien, no es pecado. Pero si va a salir, va a manchar su testimonio como cristiano, o mejor no lo haga, pues hágalo en su casa o entre hermanos, le vuelvo a decir. Allá en Arica nosotros, por ejemplo, a veces le hacíamos asado y había un hermano que pedía un poquito de vino, no había problema. Sí, claro, decía ya, pues se compra un vino, vino tinto, casi la gran mayoría toma vino tinto. Ya, tomaban un poquito de vino, ningún problema. Y el vino que sobraba, ¿no es cierto? Yo lo echaba, le prendía, cuando hervía el vino, le prendía un fósforo y se quemaba todo el alcohol y así ese jarabe se le echaba maicena, se empezaba con maicena, quedaba un postre bien rico. Bueno, pero si vamos a estar en un lugar donde nos están mirando, no lo hagamos, ¿ya? Entonces, la pregunta dice, esto pone fin a las discusiones sobre lo que es y lo que no es permitido en la vida cristiana. La conducta propia del creyente puede ser aprobada con la siguiente pregunta. ¿Es santo? Si voy a ir al estadio a gritar por el Colo, la U, la Católica, ya lo que sea, y me voy a transformar en un energúmeno, insultando al árbitro y gritando grosería, garabato y inmundicia, ¿es santo eso? ¿Sirve para Dios? No, entonces no voy. Si voy a ir a la playa y voy a tener una mente morbosa y sucia, cuidado, mejor no voy. Si voy a ir a un shopping center y voy a tener la tentación de robar, estafar, no sé qué cosa, cuidado, ¿se fija? Entonces, toda esa obra la hace el Espíritu de Dios. Nos hace recordar, a ver, muchacho o muchacha, ¿ya? La conducta del creyente, ¿no es cierto?, debe ser probada con la siguiente pregunta. ¿Es santo? ¿Esto agrada a Dios? Porque al hombre nosotros nos podemos engañar entre nosotros mismos, pero al Señor, ¿cuándo lo vamos a engañar? Entonces, si hemos nacido de nuevo, somos templo del Espíritu de Dios, el Señor nunca nos vaya a llevar de la santidad para abajo, es de la santidad para arriba. Entonces, como dijo Pablo, todo me es lícito, mas no todo conviene. No, si yo, voy a ir a la fiesta, pero no hago nada malo, sí, no hace nada malo, pero ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que miró? ¿Qué es lo que anheló? ¿Qué es lo que deseó en su corazón? ¿Se fija? Entonces, por eso es mejor no frecuentar lugares donde Satanás hace y deshace. Es mejor estar en el estudio bíblico, en la reunión, leer la Biblia, escuchar una prédica en YouTube, estudiar un estudio bíblico, lo que sea, es mucho mejor. Entonces, esto es muy bueno, cómo concluye este comentario del hermano Charles Ryrie, el de la teología, donde saqué todo esto, dice, esto pone fin a las discusiones sobre lo que es y lo que no es permitido en la vida cristiana. Si hay algo que es pecaminoso, está malo, pues. Si hay algo que me hace perder el gozo, está malo. Claro, que me lleve el gozo, que me refiero que me ponga furioso y agarre la tele a patadas, qué sé yo, pierda el control, pues eso está malo. Hay cosas que molestan, claro.
Hay cosas que a uno lo irritan, claro, por ejemplo, la falta de respeto. A mí, hermanos queridos, hermanas queridas, si supieran las cosas que a veces me dicen en forma interna, un atrevimiento total, con una total falta de respeto. Ya, yo me quedo callado, no, esas cosas me duelen y me molestan también, claro. Por eso que después cuando vienen y me dicen, perdón, hermano, disculpe, ya, le digo, no hay problema, pero vamos a conversar las cosas. A ver, se supone que como hijos de Dios debemos respetarlo. ¿Sí o no? Sí, ya. ¿Y usted por qué, digamos, en qué momento yo lo autoricé para que usted me diga estas cosas? Somos hermanos, claro. Yo a usted lo amo, sí, lo amo, lo respeto, claro, pero ¿y en qué momento lo autoricé usted para que me falte el respeto? Entonces me pongo espeso, me pongo difícil, me pongo pesado, como te quieran llamar. Pero a las personas hay que ponerlas en su lugar, por hermano, porque somos hermanos, claro, pero tengo que tratarlos con respeto. Yo tengo que respetar a mi amado hermano Enrique, a mi amada hermana eh, Norma, a mi amada hermana Yesenia, a mi amada hermana Miriam, Nuldita, ya a todos los hermanos y hermanas que estamos conectados en este momento, ya todos. No puedo tener la osadía, la patudez, ya la falta de respeto de hablarle de una manera poco cortés, poco amable. Si tenemos una diferencia, conversémosla. ¿Se fija? Entonces, todo eso, hermanos queridos, tiene un equilibrio. La hermana decía que su hija a veces la saca de las casillas. Claro, si a veces tiene que darle un par de palmazos en el o castigarla, hágalo. Eso no tiene nada que la niña de Chile, hermanita, no, no tiene nada que ver eso. ¿Ya? Cuando uno muchas veces tiene que poner la mano dura con los hijos, hay que hacerlo nomás. Es nuestro deber como padre hacerlo. El hijo no lo entiende, no importa, no lo entiende, después lo entenderá. Ahora, claro, si voy a agarrar un palo y le voy a dar un palo en la cabeza, obviamente eso que no, pues. O el cordón de la plancha, una correa que le voy a dejar marcado, claro que no, pues, como nos pasaba a nosotros. Que nuestros padres hacían eso, no, eso también el abuso está malo. Ahora los niños no es necesario castigarlo tanto físicamente, hay otro tipo de castigo, pero hay que castigarlo. Tienen que entender la corrección del papá y de la mamá. Y para nosotros, ¿no es cierto?, los hijos de Dios, la conducta, ¿no es cierto?, del creyente debe ser probada con la siguiente pregunta. ¿Es santo? Voy a ver una película donde salen escenas triple X, ¿es santo eso? O voy a ver esto, este otro. Ah, hermano, todos los días tenemos ese tipo de tentación. Cuidado, cuidado, a todos, a todos. Aquí no hay nadie más mejor que otro. Todos estamos en la misma condición, en la misma balanza. Entonces, muy bueno, ¿no es cierto?, cuando alguien abre nuestro corazón y nos dice, hermano o hermana, ¿sabe qué? Mira, me pasó esto y esto y esto y esto. Ya, oramos por el hermano, la hermana, le ayudamos y eso nos olvidamos para siempre. ¿Por qué? Porque el hermano tuvo la confianza de abrirnos su corazón. A mí me pasaba allá en Arica con el pastor donde iba, ¿no es cierto?, de que uno le conversaba al pastor y después el pastor lo tiraba ahí del púlpito cuando estaba predicando, empezaba a tirar palos, empezaba a decir las cosas. Ese pastor nunca más fue digno de mi confianza. Nunca más le abrí mi corazón, nada. Porque eso no se hace. Si a uno le abren el corazón, ¿no es cierto?, no es para después ventilar las cosas, aunque no diga el nombre. Porque uno se va a dar cuenta que uno le chuta, yo le abrí mi corazón a este pastor, o la hermana le abrió el corazón al pastor tanto, o a la hermana tanto, y después resulta que las cosas se sabían en Facebook. No, eso no. Que ten mucho cuidado. Entonces, ¿no es cierto?, todo lo que es permitido o lo que no es permitido en la vida cristiana. Se puede, ¿no es cierto?, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Es santo lo que voy a hacer, lo que voy a decir, la conducta que voy a tomar, lo que voy a mirar, lo que voy a hacer, etcétera? ¿Es santo? ¿Agrada a Dios? Y ahí tenemos que respondernos. De hecho, el Espíritu Santo nos va a decir, claro, a él vas a ir a una fiesta. ¿A qué? No, es que voy a ir a mirar. Ya, ¿a mirar qué? Y así, pues, hermanos queridos, así póngale todos los ejemplos que te quiera colocar. No, si una copita no va. Ya, pero por esa copita va a manchar el testimonio como cristiano. Ya, estamos entre puros hermanos, ya, entre puros hermanos. Pero resulta, como dijo la hermana Yesenia, hay un hermano o una hermana que salió del alcoholismo. ¿Cómo va a oler el olor a trago, a copete, a lo que sea, y le van a dar ganas de tomarse la caja de vino, po? Entonces, no, hay que ser prudente. ¿Se fijan? Hay que, ¿no es cierto?, ser equilibrado en cierto tipo de conducta como hijos de Dios, ¿ya? Porque no se trata de que una persona, por ejemplo, si se toma una copa de vino para almuerzo, tiene una cultura etílica, ¿cómo se llama? Ya, pero tiene que tener cuidado que
todos los días una copa de vino al almuerzo le va a crear una dependencia. Después ya no van a poder estar sin la copa de vino. ¿Entiendes? En algunas ocasiones, claro, en algunas ocasiones, si estamos puros hermanos cristianos, Cristo, y es un asadito, y alguien puede tomarse un poquito de vino, no hay problema, no hay problema. Pero si va a terminar debajo de la mesa o arriba de la pelota, no, mejor no, cuidado. O si esa persona, ese hermano, esa hermana, el Señor la sacó del vicio del alcoholismo, mejor no. Tómese una agüita nomás, una hierbita, o jugo, bebida, ya lo que sea. Bien, no sé si hay alguna pregunta para terminar, hermanos queridos, hermanas queridas. Con esto terminamos. Tema número 9. El otro viernes vamos a hacer las preguntas. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Muy bien la acotación de mi amado hermano Enrique, muchas gracias. Por acá Excelente. no, hermano Rudy. Hermana Miriam, hermano Enrique, Barbarita, Uldita, ¿alguna pregunta, No, alguna acotación? no, ninguna pregunta. Ya. Entonces, Todo bien, hermano. Amén. Todo bien. Muchas Bendiciones. gracias. Amén. Entonces, el próximo viernes 12 vamos a hacer las preguntas acerca del tema número 9 y así vamos avanzando, ¿eh? El tema número 10, los nombres de Dios, hay harto que estudiar. Tenemos unos estudios muy lindos que el Señor me ha dado, lo que ustedes tienen ahí en su mano. Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar el estudio bíblico de hoy. Yo siempre le digo, pregunte, pregunte, pregunte. No tenga miedo, no tenga vergüenza, no tenga duda. Las dudas son para aclararlas. Nada por aquí, nada por acá. Ya, muy bien. Vamos a orar entonces. Amén, pues. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos la infinita gracias por tu palabra bendita. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites aprender más cada día de quién eres tú, de lo que tú haces, de lo que tú demandas de nosotros, de tus hijos, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque siendo tus hijos muchas veces hacemos lo malo, creyendo que nadie nos ve. Perdónanos. Limpia, Señor, nuestra mente y nuestro corazón cada día. Ayúdanos, Dios mío, a vivir en paz y en santidad. Ayúdanos a vivir, Dios mío, de santidad para arriba, aplicarlo a nuestra vida. Así como tú eres santo, Dios mío, tú también demandas de nosotros la misma santidad, Señor. Sé santo porque yo soy santo, dice tu palabra. Apartado del mundo, de lo pecaminoso, de lo sucio. Ayúdanos, Dios mío, porque tenemos aún una naturaleza humana caída que se revela contra tu palabra, contra valores y principios establecidos en la Biblia, en tu palabra bendita. Ayúdanos, Padre amado, a vencer las tentaciones día a día. Ayúdanos, Padre amado, a vivir para ti, Señor, apartados del mundo, separados para ti, santos. Gracias te damos, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, Dios mío, cada día, tu palabra bendita. Te pedimos, Dios amado, en el nombre de Jesús, en esta noche, que tu mano de amor y misericordia nos guarden, nos cuiden, nos bendigan, nos protejan. Ayúdanos, oh Dios amado, a vivir para ti en paz y en santidad. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, Señor, a ser obedientes a ti. A amarte por sobre todas las cosas, porque cuando te amamos, Señor, dejamos de hacer lo malo. Por el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Queremos, Dios mío, vivir siempre para ti. Y perdónanos, Dios mío, cuando a veces caemos, cuando a veces fallamos. Perdónanos cuando muchas veces, Señor, nos estamos llevando la vida en paz y en santidad, Dios mío, que tú demandas de nosotros. Perdónanos. Reconocemos, Señor, nuestra naturaleza humana caída, nuestra condición humana caída, la reconocemos delante de ti y te pedimos perdón, Dios amado. Gracias, Señor, por la sangre bendita de tu Hijo amado Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y ayúdanos, Dios mío, en las debilidades que como humanos tenemos cada día. Muchas gracias por todo, Rey del Cielo.
Oramos, Padre amado, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey Salvador. Amén. Y amén. 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 Muy bien, no nos olvidemos, hermanos queridos, los aviso, ya todos los días viernes en este horario, a partir de más o menos las 21 horas, un poquito más a veces, yo les doy un poquito de tiempo a los hermanos que trabajan, para que puedan formar parte del estudio bíblico, puedan llegar a tiempo. Tenemos nuestro estudio bíblico, ya el próximo viernes 12 entonces vamos a tener las preguntas del tema número 9 acerca de la santidad de Dios. No se olvide que son preguntas muy facilitas sacadas del mismo estudio, así que no hay problema. Los días domingos, hermanos queridos, hermanas queridas, estamos orando en la madrugada, todos los domingos, sigamos orando, sigamos clamando al Señor. Ahí voy a enviar al grupo un testimonio de una hermana, ¿no es cierto?, que el Señor le habló ya muy fuerte para las cosas que vienen más adelante, hermanos queridos. No, el Señor no le dio día, fecha ni hora, no. Pero le dijo que la iglesia debe percibir si debemos seguir orando y clamando al Señor. Voy a colocarlo ahí en el grupo de estudio bíblico, voy a colocar ahí el video, para que lo vean, lo escuchen. Así que debemos seguir orando en la madrugada, hermanos queridos, hermanas queridas, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, ayunando el último día de cada mes. Y también, ¿no es cierto?, todos los domingos nos juntamos más o menos a las 20, 30 horas para empezar a las 9 de la noche, para tener todos los hermanos que no tienen sus congregaciones aún no las han abierto, o no tienen dónde congregarse. Los hermanos que se congregan, que su iglesia, corporaciones, como quieran llamarle, están funcionando, por así decirlo, tienen que asistir allá. Tienen que ir a la reunión con el pastor presencialmente, ya sea que tengan la vacuna o no la tengan. Ya eso ya depende de cada uno. Pero si se puede ir a la reunión, vayan. Los que no, ¿no es cierto?, nos quedamos acá. Los que no tenemos dónde congregarnos por el momento, seguimos, ¿no es cierto?, los días domingos juntándonos a partir de las 21 horas, 8:30, 9 de la noche, yo más o menos empiezo a marcar. No sé si hay alguna pregunta con respecto a los avisos. No. Ya, muy bien. Si gusta, vamos a dejar la grabación. Hermana Yesenia. Pueden